Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor. Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Conocer de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral. Bienvenidos a su programa Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión de la UCA y Radio Universidad. Les saluda Danilo Luna. En controles tenemos a Nahum Alemán y hoy nos acompañan Marcela Orozco, Brian y José. Jóvenes, uno egresado de psicología y dos estudiantes. Gracias por sintonizarnos en radiouniversidad.uca.edu.ni. Y a través de nuestro canal de YouTube de la Dirección de Identidad y Misión de la UCA. En el programa de hoy hablaremos sobre qué se entiende por educación emocional y su importancia en la sociedad. Bienvenidos, chicos, un placer tenerlos en nuestro programa. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días a todos los radioescuchas. Pero antes de iniciar con nuestra conversación, como ya sabemos, vamos a leer o vamos a reflexionar la lectura del Evangelio para este día. Así que le pedimos a nuestro invitado José que nos lea el Evangelio. En aquel tiempo, Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete de su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre, para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor, si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado, y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, después de haber escuchado este Evangelio, invitarles un poco a reflexionar acerca de esta lectura. ¿A qué nos invita el Señor con este Evangelio? ¿Qué nos mueve a decir hoy después de escuchar esta lectura? Un Evangelio bastante, digamos, acertado a nuestro tiempo, en el que vivimos en una constante desesperación, una incertidumbre, una zozobra. Invitarles a que nos invite este Evangelio. Podamos reflexionar un momento antes de iniciar con nuestra temática. Bueno, pues, ¿verdad? Como escuchamos en el Evangelio, el Señor nos invita a estar atentos, a estar en constante atención a Él, ¿verdad? No sea que nos agarre descuidado, que nos agarre de imprevisto. El Señor también quiere que estemos, este Evangelio también tiene semejanza con otro, en donde Jesús nos invita a estar en constante oración, ¿verdad? En constante vigilia. Y nosotros también tenemos que estar así para nuestra vida, en constante atención a aquellos acontecimientos que el Señor nos da con el día a día, que nos da a través de nuestras rutinas diarias, de nuestros amigos, de nuestras personas cercanas, nuestra familia. Estar atentos porque nunca sabemos la sorpresa que nos pueda preparar la vida. Estar preparado es estar también en constante conocimiento. El Señor también en otro Evangelio dice, no se lo cuenten a nadie, porque los que estamos preparados somos nosotros, ¿verdad? Entonces, un poco hacer esa semejanza de lo que este Evangelio también nos trae a nosotros.
a movernos en nuestro interior a poder compartirlo. Efectivamente, Danilo, fíjate que yo resueno con este evangelio, con el caminar ignaciano, con los ejercicios espirituales y con los talleres de crecimiento. Resueno en esta parte porque el evangelio también te invita a esta parte, a estar vigilante, a estar atento. Y a mí me hace eco de estar atento y estar vigilante a cómo yo me estoy preparando, a qué es lo que estoy haciendo yo en mi crecimiento personal, mi crecimiento humano, mi crecimiento emocional, mental, y las emociones que más adelante las tocaremos. Y es evidentemente y sigo resonando con los talleres de crecimiento personal, la verdad, por alguna razón, no sé. Y es esta parte de ir sanando ciertas heridas, de ir relacionándonos desde la parte humana, desde la compasión y la misericordia de la cual nos podemos acercar al otro, a la otra. Esa vigilancia para mí es para mí esa vigilancia, la del crecimiento personal, la de estar comprometido con la vida. Y dentro de la UCA también está esta parte de amar y en todo servir. La vigilancia también de servir, de llevar en estos proyectos sociales un grano de luz, llevar una nueva premisa, por ahí. Bueno, y al igual que ustedes, sí considero pues bastante el tema de la regulación, porque siento que eso es a lo que llama el evangelio, más que nada, como decía Brian, a ser vigilante, a ser atento a lo que Dios manda. Si bien a mí sí me relaciona bastante el tema con todo lo de las emociones, que igual hablaremos más adelante, pero realmente creo que a lo que invita y a lo que me hace reflexionar y pensar es que hay que ser vigilante con todo lo que nos rodea, con todas las cosas que pueden estar presentes, que de una manera pueden hacer daño y que también nosotros podemos hacer daño. Entonces, creo que más que nada eso a lo que realmente me hace reflexionar hoy. Continuamos con nuestro programa Retos de la Pastoral. Gracias por sintonizarnos en radiouniversidad.uca.edu.ni. Educación emocional. ¿Qué entendemos por educación emocional? Bueno, dice que es un proceso educativo continuo y permanente que ayuda a potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la sociedad. Con esta breve introducción iniciamos nuestra conversación sobre este tema. Me gustaría escucharlos, sus puntos de vista sobre qué se entiende o cómo comprenden ustedes este tema de la educación emocional. Empezamos aquí con nuestra invitada Marcela. Ok, Danilo, es que ahorita hablando de las emociones están presentes en toda nuestra vida, desde que nacemos desde que jugamos, aprendemos a leer, escribir, y es relevante pues porque gracias a las emociones nosotros vamos formando nuestra propia personalidad y asimismo es como interactuamos con las demás personas, hacemos una interacción social. Y cuando vivimos las emociones, pues puede ser en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier espacio. No estamos como pensando ahorita, justamente tengo una emoción y es inconsciente. Y pues puede ser con la familia, con nuestros amigos, con una persona que no nos caiga bien. Puede ser en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno escolar, y de igual manera pues creo que las emociones forman parte crucial de la formación integral de una persona. José, ¿qué podrías añadir o reforzar acerca de lo que ha dicho Marcela? Realmente estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Marcela. Las emociones como tal son parte fundamental de todo crecimiento de las personas, desde que nacemos incluso hasta que morimos. Las emociones de una u otra forma se manifiestan en cada uno de nosotros. Y con todo esto de la educación emocional, realmente es importante adquirir conciencia acerca de lo que sentimos, de cómo nos vemos ante cierta situación, de lo que experimentamos ante ciertos problemas, ante ciertas situaciones, cuando nos sentimos en crisis. Es importante ser consciente acerca de todo esto, porque esto nos va a permitir crecer
de cierta manera, aprender a regularnos, aprender a actuar, aprender a interactuarnos, como bien decía Marcela. Las emociones son algo tan importante en cada uno de nosotros porque como tal nos hace ver quiénes realmente somos, es como nuestra esencia, por así decir. Nos permite, por ejemplo, experimentar cuando sentimos satisfacción ante algo, ponerle que estoy comiendo mi comida favorita, entonces sentimos mucho placer. Entonces hay muchas cosas en las que las emociones se presentan, que al adquirir conciencia de esto gracias a la educación emocional podemos de cierta manera aprender acerca de nosotros mismos, aprender acerca de nuestra personalidad y saber caracterizarnos ante los demás. Gracias, José. Brian, después de haber escuchado a nuestros invitados, tengo una pregunta para vos. Ya escuchamos más o menos por dónde ve el asunto de la educación emocional, pero me gustaría que nos compartieras cuáles son los objetivos de esta educación emocional. Con esta parte, fíjate, solo quería rescatar algo de lo del Evangelio, y es esta parte que te invita a vigilar y a estar preparado, y en otra también te invita, también ustedes estén preparados. Y esto yo le doy la vuelta con la temática de las emociones, transformándola. Verdaderamente nos permitimos acoger las emociones, le ponemos nombre a las emociones, a los sentimientos. Nos permitimos sentir el enojo, lo acogemos o bloqueamos ese pensamiento de enojo, y como la educación y la creencia en el sistema, sea familiar o sea cualquier otro sistema, nos han dicho que hay emociones o sentimientos que pueden ser, que hay que anularlos porque son malos y porque no nos van a permitir crecer. También es aprender de eso, y aquí te contesto tu pregunta. En este objetivo, ¿en qué consiste también la educación emocional o la emoción? Es el desarrollar las competencias emocionales, no solo para aprender a reconocerle y decir siento alegría, siento euforia, siento enojo, sino para también permitirte administrarla, saber cómo, me siento enojado, respiro, me doy un tiempo. Luego comunico la idea que quiero comunicar, comunico porque es que me siento enojado, le digo a la otra persona me enojó esto y esto y esto, y hago una solicitud para que esto no vuelva a ocurrir o para que no haya una situación otra vez que me transgreda en mi dignidad. Brian, podríamos decir entonces que, así en un lenguaje más coloquial, que el objetivo de la educación emocional es aprender a controlar las emociones. ¿Podríamos decir eso o no es permitido? No, más que controlarla, la verdad creo que decir controlarla queda como que la tengo, el enojo, la alegría, y la sostengo y la guardo. Pero yo lo siento más como un proceso continuo, permanente, para potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, para capacitarles en la vida y ante una situación no venir ante con una respuesta muy brusca, muy violenta, que también es la otra apuesta de la comunicación, de los procesos de paz, de la construcción de paz. Me vengo sanando yo para luego proceder de una manera pacífica. Administrar, entonces, sería una palabra más apropiada. La verdad que sí. A saber administrar tus emociones. Ok, muchachos, muchas gracias. Otra pregunta, ¿qué se logra con la educación emocional? ¿Hacia dónde nos lleva o hacia dónde nos quiere llevar? ¿Qué pretende la educación emocional el proceso de educación emocional que pretende en la persona? Ok, creo que la educación emocional primeramente nos permite conocernos a nosotros mismos. ¿Hasta qué punto yo puedo llegar a estar muy alegre? ¿O qué me hace alegre? ¿Qué me hace estar triste? ¿Qué me hace estar molesta? ¿Qué me hace disgustarme por algo? Entonces podría decir que en una primera instancia nos permite autoconocernos emocionalmente, aprender a entenderme, aprender a atender esas emociones. Podría continuar diciendo que luego de conocerme podría autorregularme. Es decir, en este momento yo sé que estoy molesta, pero no puedo llegar hasta el límite de golpear a una persona, agredir a una persona. Y de igual manera, pues, centrar estas emociones en nuestras propias capacidades y pues manejarlas
a beneficio de nosotros mismos y de la situación que está ocurriendo. Luego podría decir que podemos lograr una conciencia social. Con esto pues quiero enfocarme en la empatía, en lo que es la empatía, en lo que son las conciencias de organización social, es decir, pues todo lo que está pasando, no podemos ser inmunes a lo que sucede socialmente, no podemos quedarnos en una emoción neutra, no podemos quedar sin estar tristes, sin sentir tristeza, alegría, molestia, enojo. Y luego podría decir que pues regular las relaciones sociales o personales que tenemos nosotros, es decir, ya cómo nuestras competencias emocionales nos llegan a tener un liderazgo, a lograr nuestros objetivos. Entonces creo que las emociones, el aprender a controlar nuestras emociones nos ayuda en realidad a ser personas sociales como tales, que no podemos impedirlo, pero a tener buenas habilidades sociales con los demás. José. Bueno, de hecho sí estoy muy de acuerdo con Marcela y comparto bastante con ella, porque para mí, bueno, y en general, creo que teniendo una buena educación emocional, sí se logra conocerse a uno mismo de cierta manera, pero igual también estoy de acuerdo con Brian cuando decía que más que controlar es administrar o conocerse, por así decir, porque realmente cuando digamos que estamos pasando por un momento eufórico o algo así, o estamos en crisis, realmente es difícil, muy difícil aprender a controlarse, pero es importante conocer la emoción por la que estamos pasando, porque de esa manera sabemos que ok, me siento muy molesto por X o Y situación, que realmente siento que voy a explotar, pero sé que no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no es correcto. Entonces esto es lo que nos permite la educación emocional, aprender a regularse de cierta manera, aprender a conocerse, a conocer las emociones, a saber trabajarlas. Porque como dije, como dijo Brian, es un proceso continuo de aprendizaje de nosotros mismos, de lo que sentimos. Y todo esto igual de la autorregulación y demás, es bastante, es como un proceso arduo que igual y es de un aprendizaje que sigue y que continúa, porque la educación emocional es algo sumamente importante y lograr adquirirla sí es como una meta a alcanzar, pero hay que entender que igual es algo que nos va a acompañar toda la vida, porque todo el tiempo estamos en aprendizaje constante. Y sí, de hecho me gustó bastante, Marcela, cuando mencionabas del tema de la empatía y de la conciencia social, porque nos ayuda también a manejar todo tipo de conflictos y a poder trabajar en equipo con personas, porque como mencionábamos, nos permite, cuando nos permitimos conocernos a nosotros mismos, nos permitimos conocer a los demás también y saber que los demás también pasan por procesos, también tienen que trabajar sus emociones, y al saber que a nosotros nos puede costar trabajar con cierta emoción, también nos permite entender que las otras personas también les va a costar trabajar con sus emociones. Entonces, la educación emocional creo que nos ayuda bastante en todo este sentido. Bueno, gracias, José. Yo tengo una pregunta y creo que también nuestros radioescuchas también se la harán. ¿Cómo trabajar más directamente en nuestras emociones? ¿Cómo irlas identificando? ¿Cómo irlas, decía Brian, administrándolas? José decía también conocernos. ¿Cómo las podemos trabajar y estar claro decir, cómo, si yo estoy enojado, cómo controlo mi enojo? O si yo me siento eufórico, cómo controlo mi euforia? ¿Cómo trabajar esa parte y no tener como una reacción compulsiva o en exceso de la emoción que tengo? Sería fácil decirte igual o decirle a los radioescuchas, hacer un ejercicio de respiración y realizar esto y esto. Pero es que al final también caes aquí, y me gusta el ejemplo que pusiste, el enojo, cómo canalizo mi enojo yo. Pero es que si nos vamos y vemos la familia nicaragüense, también el enojo también lo cortan, lo cohíben y te dicen no te enojes. De sentir enojo. Sí, te inhiben, te dicen que no lo sintas porque
se te va a subir el azúcar, la hipertensión y un sinnúmero más de cosas. Al final, también yo por eso digo que es acoger el enojo, acoger la tristeza, porque somos seres sintientes, y con las emociones lo que sucede es esta parte de que primero viene al sentir, luego ya pasa a la racionalización, ya pasa a lo cognitivo, que es con la gran diferencia, y ahí ya donde caen los sentimientos. Y por ahí viene la diferencia. La emoción es de corta duración y el sentimiento es de larga duración. ¿Cómo trabajarla? Yo la verdad yo apuesto al trabajo personal de uno. Yo apuesto a que uno realice trabajos personales. Por lo menos aquí en la UCA está esta gran oportunidad para los estudiantes, los voluntarios, los scouts y otros, los administrativos incluso, que son los talleres de crecimiento personal, que te ayudan a desnudar las emociones, te ayudan a ir viendo esa autobiografía tuya. Y a medida que vos vas viendo tu autobiografía, te vas dando cuenta que hay sucesos tan significativos que en un caso podría ser te traumaron, te marcaron, podría ser en algunas veces con algunas atenciones psicológicas, a algunos chicos o chicas les marca también esta parte que les digan, es que sos un tonto, no servís para nada. Evidentemente es un choque de emoción porque no esperas que tu mamá o tu papá o cualquier tutor te diga eso. Posteriormente ya lo racionaliza y ya queda impregnado esa parte, en el mapa corporal y en la conciencia corporal queda esa parte. Entonces ir haciendo un trabajo personal, de crecimiento personal, de asistencia, consultas psicológicas, de asistencia incluso, me atrevo a decir también las constelaciones, también es irse desnudando, ir viendo las emociones, porque muchas veces se confunde emoción con sentimiento y al final pues... Y no es lo mismo. Y no es lo mismo, es lo que te decía anteriormente, la duración, por lo menos la emoción es muy rápida, la del sentimiento. Es del momento, del instante. Del instante, es como cuando trabajo en la Radio Universidad de la UCA y me digan, te corrí. Ya. Un choque y lo que me genera va a ser una tristeza y me inunda, se va mi cerebro límbico, recibió ese estímulo de que me corrieron y me inundo de tristeza. Ya luego yo racionalizo, pienso, y ahí es donde vienen los sentimientos. ¿Y aceptas la decisión? No sé si aceptar, no sabría si aceptar la verdad, pero ya lo racionalizás. Con las emociones vos lo que primero es lo sentís el choque, el balde de agua helada, a las 5 de la mañana allá por Estelio, Jinotega. La garnacha. La garnacha. Ok, hay una pregunta que es bastante, bueno, me atrevo a comentar y a decirle que es bastante de peso, pues, bien pesada la pregunta. Y es la siguiente: ¿qué peso tienen las emociones en la vida social y en la parte académica? ¿Cuánto peso tienen las emociones? Y más aún cuando no se conoce sobre educación emocional, cuando no se conoce sobre lo que estamos compartiendo un poco, ¿verdad? Imagino yo que debe ser algo bastante fuerte, porque si alguien que no ha recibido educación emocional, alguien que no conoce un proceso de cómo llevar sus emociones y se enfrenta a un reto de la vida, podríamos decir, cómo esa persona puede actuar o cómo esa persona podría administrar, pues, valga la palabra, administrar esas emociones para lo que ya decíamos, no actuar de una manera muy inapropiada. ¿Qué peso tiene eso? Fíjate, Daniel, ahorita que te escucho la pregunta, me acordé de cuando yo era pequeña. Yo siempre intenté llevar buenas notas, era buena alumna, era excelencia académica, y yo me acuerdo que me esforzaba mucho estudiando, pero cuando a mí me pasaba algo, cuando yo me frustraba, me enojaba o estaba triste, no había cosa alguna que me relajara para yo poder estudiar o para hacer una tarea. O sea, era increíble lo que pasaba. Yo me bloqueaba hasta el punto de que no me entraba ni cuánto era 2 más 2. Y en cambio, cuando yo estaba tranquila, estaba pasando un día bonito, se me pegaban rápido las cosas. Entonces, ¿qué tan importante es que vos estés bien emocionalmente para que tu aprendizaje sea placentero, pues agradable, y que puedas en realidad llevar
con las emociones y con pues el día a día de los aprendizajes y pues lograr esta actividad pues como ser humano. Brian. Fíjate que con esto de las emociones, la educación emocional en estas aristas de la vida que mencionaste, la sociedad, escuela, universidad, la vida laboral o académica, como le queramos llamar, sí es súper importante, porque volviendo al ejemplo anterior de las familias nicaragüenses, es que te marca, que te digan, es que sos un inútil. Te queda registrado esa parte y te frustra. El niño o la niña crece con demasiadas inseguridades. Aquel desarrollo ya está, ya tiene un registro de que sos inútil, de que no servís, de esto, de lo otro, y son peyorativos, súper negativos, que van quedando en la conciencia. Entonces, contrario de un caso diferente, que mires a un niño o una niña que crece en un ambiente armonioso, con comunicación empática, reforzando, preguntándole por qué no estás rindiendo en el colegio, qué es lo que está pasando, esa comunicación muy consciente, muy asertiva, y en otros términos, comunicación no violenta, qué es lo que está sucediendo, será el profesor, o sea, indagar más allá que solo ir con lo peyorativo y lo ofensivo. Tuviéramos o se tienen igual, porque hay casos humanos súper excelentes, que rinden, que confían en ellos mismos, tienen plena seguridad, estudiantes con buen rendimiento académico. Y en este otro caso también en la escuela, también recuerdo hace como 10 años cuando estaba en secundaria o primaria, no recuerdo, también mirabas al profesor o la profesora que te hacía pasar el ridículo, que es el tonto, el que no sabe, y siempre te hacía quedar como tonto y ridículo. Esa parte que transgrede y ofensiva también cohíbe el desarrollo integral de la persona. Como te digo, el ser humano es tan lindo, todo el sistema y la diversidad que tiene, que el registro corporal va registrando todo eso peyorativo y te va quedando marcado. Y por eso yo hago la invitación a ir trabajando las emociones, ir trabajando las heridas, porque ahí vas viendo qué emoción está presente, qué sentimiento está presente. Y este mismo ejemplo lo puedes trasladar también a la vida universitaria, a la vida laboral. Continuamos con nuestro programa de Retos de la Pastoral. Gracias por sintonizarnos en radiouniversidad.uca.edu.ni. Vamos a entrar a la segunda parte de nuestro programa, un poco ya más a ahondar en este tema de la educación emocional. Dice que es la capacidad de identificar, comprender y regular las emociones es fundamental para la educación, debido a que tales debilidades influyen en los procesos de aprendizaje, en la salud física, mental y emocional de los educandos, y son determinantes para establecer relaciones interpersonales positivas. Una pregunta que viene aquí es la siguiente: ¿en qué consisten las emociones? ¿Qué consisten? Brian lo decía, ¿verdad? Que las emociones son de momentos rápidos, pero ¿cómo podríamos darle un contenido más allá de solo eso corto? ¿En qué consisten? En palabras suyas, cada uno de ustedes podrían decirnos para ustedes en qué consisten las emociones. Bueno, las emociones como tal, te podría decir que son como, no sé si alteración, pues, pero es como algo más biológico, algo que es parte de vos, que está dentro de vos, que reacciona, como bien decía Brian, en el sistema límbico del cerebro. Bueno, eso es un poco más técnico, pues, pero sí es como algo más biológico dentro de vos, que realmente ya es parte de vos, querrá o no. La tristeza, la alegría, la rabia y el miedo son cosas que están ya insertadas en cada uno, te podría decir. Son como, sí, al final tal vez como una alteración que está presente en cada persona y que se manifiesta de manera diferente. Eso para mí son las emociones. Marcela. Tengo entendido que una emoción dilata alrededor de 6 segundos. Es rapidísimo, rápida. Sí, pero dentro de esos 6 segundos existen 3 momentos. Primero es una experiencia subjetiva, o sea, te pasa algo, vos experimentás y empezás a sentir, por decirlo así.
Luego vendría siendo lo que es la respuesta fisiológica, cómo tu cuerpo adquiere esa experiencia que acabas de vivir. Y por último, pues la respuesta conductual, el cómo vos reaccionás, cómo las otras personas ven que vos tomaste la experiencia. Entonces podría definirlo así. Esas son las emociones, esos 3 momentos. Brian. Ok. Yo las defino las emociones como situaciones o momentos que nos afectan. Algo que nos afecta ya sea para positivo o para negativo. También lo veo como un ratito, como unos segundos o nanosegundos de alegría o de tristeza, en los cuales tenemos un aprendizaje significativo. Trayendo a colación un poco el contexto que vivimos de la pandemia, hay muchas personas que tomaron la decisión de vivir una cuarentena, de restringirse la salida, de autosalvaguardarse. Y en todo este tiempo que llevamos de pandemia, las emociones también han estado, digamos, a flor de piel, han estado latentes, han estado ahí, ¿verdad?, constantes. Para ustedes, en medio de este contexto de crisis sanitaria, ¿cuáles han sido las emociones que más han estado latentes en las personas? ¿Cuáles son esas emociones que han estado ahí en el día a día, con las que la persona ha tenido que convivir, con las que la persona ha tenido que lidiar, con las que la persona ha tenido que en su momento inhibirse o ocultar? Para ustedes, ¿cuáles han sido esas emociones? Casualmente ayer, Danilo, leía un artículo que decía que en 2020 han sucedido 344 suicidios a raíz de la situación sociopolítica y pues la situación de pandemia. Es increíble pues cómo existe tanta angustia, tanta tristeza, ansiedad por ser contagiado, por perder a un familiar, mucha tristeza, mucho enojo. Pues creo que depende de cada situación en que se viva. Te puede invadir el enojo porque no hay el dinero suficiente, porque tenés una familia que mantener, porque están subiendo los precios, se tiene que pagar agua, la luz, incluimos los servicios sanitarios. Entonces creo que depende mucho del contexto familiar, pero de igual forma la angustia, la tristeza, es como ese dolor que las personas no pueden evitar sentir, que quizás pues el ya estar en familia lo retroalimenta y da alegría, da como esa nostalgia y felicidad de que estoy luchando pues por esto estoy en realidad viviendo mi día a día. José, ¿te gustaría añadir algo, compartirnos algo? Sí, de hecho, qué casualidad que pues yo también leí el mismo artículo y pues qué impactante y qué choqueante te podría decir ver cómo a raíz del 2020 cuánto no ha cambiado, porque realmente eso creo que sería lo que lo que asombra, porque realmente impacta ver todo lo que sucede y ver todo el manejo que nosotros le damos, porque también fue una cuarentena, bueno, una cuarentena larga, experimentaron diferentes cosas. Yo te puedo decir que a manera personal fue una cuarentena demasiado rigurosa, te podría decir, complicada, frustrante, angustiante, porque se experimentan muchas cosas, aparte de lo material, los problemas familiares dentro de la cuarentena y estando todo encerrado en una misma casa y teniendo que aprender a convivir, porque hay veces que tal vez por el hecho de que estamos acostumbrados a la rutina de que todos los días salimos o cosas así, no nos permite convivir tanto, pero al estar todos dentro de una misma casa, nos permite darnos cuenta de los problemas tan grandes que nosotros tenemos a nivel familiar.
porque convivir con varias personas a la vez no siempre puede ser tan sencillo, y más si todos pensamos y actuamos de manera diferente y de igual forma trabajamos nuestras emociones de manera diferente. Es complicado y se experimentan un sinnúmero de emociones, más allá de la tristeza, más allá del enojo, más allá de la angustia. Hay muchas cosas que ponen a prueba todo esto de nuestra propia educación emocional, de nuestra propia inteligencia emocional, de nuestro conocimiento acerca de nosotros, de nuestra autorregulación, que realmente todo esto ha sido muy complicado. Claro que también puedo decir que como se presentan problemas familiares, personales, de igual manera es importante aprender a trabajar estos problemas, aprender a manejarlos, porque no podemos vivir todo el tiempo peleándonos con nuestra familia. De hecho, creo que eso también ayuda como a saber manejar y a poder tener una comunicación más asertiva con nuestra familia. Y así. Gracias, José. Brian, una pregunta. Yo sé que a veces hago preguntas bastante directas, pero fíjate que tengo como esa sensación que creo que también los radioescuchas la pueden tener, y es que las emociones, ¿cómo hay diferentes tipos de emociones o son todas clasificadas del mismo tipo? ¿Podrías compartirnos un poco? A ver, las emociones y sus diferentes significados, podríamos decir. Creo que sería muy extenuante con el diferente significado de cada una. O al menos a rasgos cortos. No son como que hubieran solo 10. Y fíjate que con esto de artículos, hace un tiempo leí que un estudioso en esto de la educación emocional había identificado 400 y pico de emociones. Son demasiadas. Como te digo, el hecho es esta parte de que un suceso muy impactante me genera algo y me mueve todo el piso. Para traerlo un poco más, dijéramos, más determinado, las emociones más frecuentes, por ejemplo lo que acabamos de hablar, ¿verdad? La tristeza, el enojo, la alegría, la euforia, y esas así, las que más hemos compartido acá. ¿Podrías un poco explicarnos esas, para no extendernos, como bien lo decía? Es decir, si nos ponemos a hablar de emociones, podríamos pasar hasta un día entero, ¿verdad? Vos mismo lo decís, son 400 y pico más o menos. Dice. Pero traer un poco esto, las que más se frecuentúan en nosotros, en la sociedad actual. Y en esto, para clasificarla, fíjate que yo me voy siempre a lo que he aprendido, la verdad, con emociones positivas o emociones negativas. Y en esto de las emociones positivas está esta parte de la alegría, euforia, solidaridad, puede ser igual, la sensación de placer, otra. Que placer ahí también entiéndase en todas sus diferentes dimensiones. Podría ser también también esta sororidad, conexión, crecimiento. En esta parte yo las ubico también en el estado físico, que es cómo me afecta en mi cuerpo, y también la interacción, y también las otras emociones negativas son aquellas pues que más que bloquearme me hacen un stock y me mueven el piso. Es algo que te digo, que ahí tristeza la verdad no creo que venga, pero el sentido de pérdida, el sentido de duelo, pero duelo entiéndase también que ya es otro proceso, el sentido de una tristeza que viene para luego convertirse en sentimientos, el sentido también en emociones negativas podría ser de desarraigo con la vida, que también es del desarraigo con la vida, con este tiempo de pandemia, con la incertidumbre, con el sentido de nostalgia, con el sentido de pérdida. Con esta que te he mencionado últimamente, son las que han estado más presentes con esta parte de la pandemia y otras diversidades que tenemos en el contexto nicaragüense. Al final todo esto viene confluyendo, y lo que decías al inicio, no hay una manera como esta se logren canalizar y salir del cuerpo. Un poco eso, la verdad. Gracias, Brian, por compartirnos esto de la clasificación y de las emociones. Pues muchachos, solo ya para casi como que dijéramos, vamos cerrando, me gustaría que dijeran
o nos compartieran algunos beneficios más claros sobre la educación emocional. Hablamos y hemos venido compartiendo sobre los beneficios, sobre cómo manejar las emociones, sobre cómo canalizarlas, pero me gustaría que nos dijeran un beneficio como tal, al menos uno cada uno, para que nuestros radioescuchas puedan saber y los motive ese beneficio a buscar educación emocional. Bueno, yo podría decir que el aprender a controlar nuestras emociones nos ayuda a vivir, nos ayuda a desarrollarnos, a realizar nuestras metas, nuestros logros. Pues en pocas palabras, nos ayuda a vivir, nos ayuda a estar sanamente con nosotros, con los demás, nos ayuda a ser más felices y a vivir nuestro día a día mejor. Bueno, reprimir una emoción para mí es sumamente peligroso. Entonces, algo que nos enseña la educación emocional es aprender a fluir con nuestras emociones, es aprender a saber que si algo te molestó demasiado o algo te entristeció demasiado y explotaste en ambos casos, saber que eso fue parte de vos y algo importante, porque las emociones como tal son sumamente importantes y hay que dejarlas fluir, y también hay que aprender a convivir con ellas, como decía Brian, aprender a cogerlas. Entonces, si hay algo que nos enseña la educación emocional, es aprender a aceptar nuestras emociones y de la misma manera, aceptándolas, es como las podemos trabajar. Saber que si algo te molesta o algo te entristece o algo te pone en un estado sumamente eufórico, ya sabemos de cierta manera que eso nos pone así, y eso nos permite trabajar en esos momentos tan complicados que pasamos. Brian. Yo siento que en esta parte de la administración de las emociones, la educación emocional, el beneficio que tenés es la forma de relacionarte de una forma más sana, más saludable, sin el juicio, sin el atacar a la otra persona, sin la violencia, dejando de lado toda esta desconstrucción de violencia que tenemos impregnados desde pequeños. Igual esta parte, se me fue la palabra, más armonía con el cuerpo, porque también cuando como decía José, también venimos cuando reprimimos emociones, las suprimimos y las dejamos en el cuerpo, no las expresamos, el cuerpo resiente y busca la manera como esa emoción salga. Ese enojo, esa pérdida que tengo se manifiesten con alguna enfermedad en el cuerpo. Entonces, con una educación emocional, el beneficio que tenemos es esa armonía con el cuerpo físico, cuerpo mental y cuerpo emocional. Podríamos decir que uno de los beneficios sobre educación emocional es también aprender a identificarla, ¿no? Sí. Aprender a identificarla, porque a través de la identificación podríamos aplicar todo lo que aquí hemos dicho, ¿verdad? Cómo canalizarlas, cómo expresar nuestras emociones y no retenerlas. Bueno, muchachos, muchas gracias, pero antes de que nos vayamos, una sugerencia, ¿verdad? A cada persona, y más que todo una sugerencia como una invitación, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas que nos escuchan y que en alguna de nuestras intervenciones se habrán identificado, ¿verdad? Hacerles como una invitación a esas personas a que no se inhiban de sentir sus emociones, a que, si Brian lo decía, ¿verdad? Visita psicológica, que eso es algo también que se ve como un tabú todavía, ir al psicólogo, y mucha gente te dice, no, eso es para locos, pero en realidad no, ¿verdad? De parte de ustedes, hacer una invitación a esas personas a que se eduquen más en esto de las emociones, en esto de no inhibirse, de sentirse enojado, de sentirse alegre, de aceptar, Brian lo decía también, de aceptar este estado de pérdida cuando tenemos un fallecido en nuestra familia. Hacerle esa invitación de parte de ustedes, invitar a esas personas. Sí, bueno, la tasa de suicidios para mí es alarmante, y pues primeramente, si podemos, intentemos ir por asistencia psicológica. Pues les podría decir, entendamos nuestras emociones, no tratemos de reprimirlas, porque nos sale muchísimo peor.
practiquemos la escucha activa, practiquemos escucharnos a nosotros mismos, lo que nos dice nuestro cuerpo biológicamente, lo que necesita, darnos nuestro espacio para cuidarnos a nosotros, no nos dejemos por último. No tiene nada que ver con egoísmo, el velar por nuestra salud, por nuestras emociones. Podría decir hacer ejercicio, salir. En este momento de pandemia, pues cuidémonos lo más posible, pero intentemos darnos nuestro espacio. Siguiendo esa misma línea de Marcela, también es esta parte del autocuido. Hay muchas iniciativas en redes sociales, aprovechar también las redes sociales para buscar iniciativas de autocuido. Y en esto conecto con Marcela, lo del ejercicio, darle un tiempo al cuerpo, darle un gusto, por decirlo así, un agua tibia, bañarse, usar aceites esenciales, crear comunidad en esos grupos pequeños que tenemos. Y ahí a veces cuesta con los grupos pequeños porque normalmente la forma de comunicarnos que tenemos es muy violenta. Entonces tal vez fijar parámetros, que solo quiero que me escuche, no quiero que me devuelva algo, quiero que escuches cómo me siento, quiero tener un hombro o una vista o un oído que me esté escuchando, que me esté viendo, un hombro al cual yo pedir un abrazo. Y con esta parte también de la consulta psicológica, también invitarle a realizarlo, a buscar espacios, si no hay posibilidades económicas, a buscar espacios que sean gratuitos, y si la hay también hacer esta parte, un poco eso, la verdad. Bueno, igual que Brian y Marcela, conecto y comparto bastante. Con respecto a la asistencia psicológica, si se puede y si presentan pues la posibilidad de poder tomarla, realmente pues, háganlo, no una inversión que van a decir no me sirve para nada, pero es como les digo, si tienen las posibilidades de hacerlo, porque yo sé que en el contexto que vivimos y en el país en el que vivimos, la asistencia psicológica está sumamente privatizada, entonces es muy complicado muchas veces acceder a ella. Si hay algo que yo puedo dejar es que hay que aprender a comunicarnos asertivamente, hay que aprender a expresar lo que sentimos, aprender a manejar, aprender a fluir, porque al hacer esto realmente estamos salvando a nosotros mismos, estamos salvando nuestras relaciones y de esa manera aprendemos a sanar ciertas heridas que nos ayuda a sanar las heridas que tal vez a lo largo del tiempo hemos ido adquiriendo y como decía, nos ayuda a comunicar mejor y a salvarnos de cualquier conflicto que podamos tener, porque si actuamos impulsivamente ante una cosa, ante cierta situación y no sabemos manejar o no sabemos reconocer que hicimos algún mal, podría decir, aunque mal realmente no, pues, pero solamente por así decir, al aprender a comunicarnos asertivamente realmente estamos salvando una relación que tal vez pudimos haber perdido o algo así por no saber fluir con nuestras propias emociones, por no saber fluir con la comunicación. Entonces eso. Muchas gracias muchachos por habernos acompañado y compartir un poco sus conocimientos acerca de este tema que es muy importante, un tema del cual poco se habla y que mucha gente aún tiene como esos tabúes, esa inhibición de no poder compartir o de no buscar ayuda. Les agradecemos. Así finalizamos nuestro programa. Agradecemos su participación, invitándoles también a la Eucaristía del día de hoy a las 12 del mediodía en la Capilla Nuestra Señora de Guadalupe. Invitarles a escucharnos la próxima semana en su programa Retos de la Pastoral por Radio Universidad y con repetición en nuestro canal de YouTube. Les acompañó Danilo Luna y conmigo estuvieron José Belangers, Marcela Orozco, Brian Rodríguez. Hasta la próxima. Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra.